Hasta los plebes. A ver, vamos a comenzar una vez, ¿no? Porque ya vamos medio tarde. A ver, nomás déjenme. No, no tarde, ¿no? Pero sí, pues tardar un poquito en aparecerme. Déjenme ver. Vamos a ver aquí a los plebes, a ver si se acuerdan de que tienen clase. Muy bien. Vamos a anotar aquí. Lucía y Nereida. Listo. Vamos a quitar esto de aquí. Esto para acá. Esto para acá. Y esto va para acá. Compartir pantalla. A ver quién llegó. Gisela. Perdón. Vamos a ver, empezando, pues estaba muy potente el frío ahorita con la lluvia. Vamos a ver. Tenemos páginas 40 y 41, ¿no? Ah, se me pasaba a preguntarles. Tengo la teoría de que a lo mejor por eso hay tan poquito conectados, ¿no? Está yendo con el internet allá. No están batallando. Yo, Maritza. Un poquito, profe, nada más. Por lo general casi siempre. Bueno, pero Ok. Por lo general casi aquí siempre. está bien. Ah, muy bien. Casi siempre que llueve se pone medio raro el internet, medio batalloso, ¿no? Pero pues ni modo, son gajes del oficio. De hecho, ayer se fue la luz aquí en WhatsApp, estuvo yendo y viniendo. Bueno, aquí en la colonia, mejor dicho, porque es bien raro. Aquí en la colonia se va la luz a como 2 cuadras de aquí. O sea, se va la luz aquí en este sector de la colonia y a 2 cuadras ya tienen luz todos. O sea, es el único sector en el que se va. Es mala suerte. Pero pues en fin, vamos a ir empezando. Tenemos aquí con las 10 páginas 40 y 41, tenemos, curiosamente, fíjese, curiosamente, el tema se llama A Rainy Night. Tocó la casualidad, ¿no? Casi como si hubieran sabido. Una noche lluviosa. Entonces, dice, primera parte, tenemos aquí grammar y past progressive afirmative. Pasado progresivo en su forma afirmativa. ¿Por qué afirmativa? Porque hay afirmativa, hay negativa, hay preguntas y hay preguntas negativas todavía. Es una friega con eso de las preguntas negativas. Casi nunca se ven, no se cubren en casi ningún programa porque son muy, muy poco usuales, pero existen, ¿no? Para que lo sepa. Pero, ay, profe, no nos explicó eso. Existen, que se usen muy pocos es otra cosa, ¿no? Pero se llegan a usar en raras ocasiones. Entonces, vamos a ir leyendo este cuadrito, ¿no? Dice, we use past progressive to talk about things that happened during a concrete period in the past. Utilizamos el pasado progresivo para hablar sobre cosas que sucedieron durante un periodo concreto en el pasado, ¿no? ¿Me estoy glitchando? ¿Me estoy viendo raro o son cosas mías? Como que me estoy desapareciendo como que estaba haciendo así mi pantalla. Sí, sí me estaba viendo raro, ¿verdad? O es la computadora. Bueno, Como que sigue la imagen, profe. ¿cómo? Como que se estaba yendo su imagen. Ah, ok. Sí, se puso bien raro. De repente vi que empecé a parpadear así como cuando se le quiere ir la onda a las teles, así. Quién sabe qué habrá sido. Entonces, dice, continuando, and were in progress for a while. Continuando con esto, dice, y estuvieron en progreso durante un tiempo. We also use it when two actions in the past take place at the same time. También lo utilizamos cuando, perdón, casi no miro de repente, cuando las acciones del pasado toman lugar al mismo tiempo. For example, por ejemplo, at 8, they were taking dancing classes. A las 8 ellos estaban tomando clases de baile, ¿no? Dice aquí otro ejemplo. She was exercising at the park last Saturday at 9 a.m. Ella estaba ejercitándose en el parque el sábado pasado a las 9 de la mañana. I was having breakfast while I was watching TV. Estaba desayunando mientras miraba la tele. Roberta and Laura, o Roberta and Laura, depende cuál sea esa pronunciación, were working on a project while they were listening to music.
Robert y Laura estaban trabajando en un proyecto mientras estaban escuchando música. At 4 they were playing tennis. A las 4 estaban jugando tenis, ¿no? Entonces, esto del pasado progresivo, pues a lo mejor suena medio raro y como que no queda muy claro con esta explicación que dan, pero yo les voy a dar la explicación que siempre doy respecto a este tema. El pasado progresivo, a lo mejor no es muy común o no es muy correcto decirle así, pero a mí me gusta decirle pasado continuo, porque existe pasado continuo o pasado progresivo, que es un nombre que a lo mejor los puede llegar a enredar, y existe el presente continuo, ¿no? El presente continuo son acciones que se están realizando en el presente a continuidad, valga la redundancia. Como por ejemplo, yo estoy comiendo pastel, por ejemplo. Ese sería el modo en presente continuo, en vez de yo como pastel, que sería el presente simple, ¿no? Y en pasado progresivo, el yo estoy comiendo pastel sería yo estaba comiendo pastel, ¿no? En vez del pasado simple, que sería yo comía pastel. Entonces, estaba comiendo pastel se entiende que se estuvo realizando durante cierto tiempo y a lo mejor ya no está o a lo mejor se siguió realizando. No sabemos, puede que sea finito, puede que sea infinito, ¿no? Ahí se supone que son finitas las acciones, pero se realizaron durante un tiempo, ¿no? O sea, duraron X cantidad y luego terminaron, se supone. O, el otro caso, yo estaba comiendo pastel cuando llegó mi primo, por ejemplo. Entonces, una acción que interrumpe a otra. Pero básicamente es la forma natural en que hablamos, en modo continuo. Yo estaba comiendo, mi hermano estaba jugando, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Vamos a usar un nombre raro, un nombre chusco, Pánfilo estaba, trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el pasado continuo o pasado progresivo. Existe tanto en inglés como en español. Aquí no es tanta bronca aprendérselo porque existen los idiomas. La bronca sería que tuviéramos otro idioma medio raro en su gramática, por ejemplo, el chino, el japonés, o el coreano, o algún idioma de eso, ¿no? Acuérdense que estos libros se usan para enseñar inglés en todo el mundo, no nomás aquí. Entonces, vamos a continuar. Dice, we form the past progressive by using the past form of the verb to be and the ing form of the main verb. Formamos el pasado progresivo utilizando la forma en pasado del verbo to be o del verbo be, es la misma, y la forma ing del verbo principal. Eso dicho en otras palabras quiere decir que antes este verbo en pasado continuo, que es el que se le agrega ing, ahorita lo voy a explicar aquí, el pizarrón virtual que tengo aquí bien bonito, bien perrón, se le agrega un was o un were. El was y el were son formas del verbo be en pasado. Vamos a sacar el pizarrón una vez. Entonces, chequen esto. La mayoría de los verbos en inglés tienen o su forma en pasado, tiene una forma en pasado, tiene una forma en presente o en infinitivo, que a veces se le agrega s, depende de qué verbo sea. Y tenemos su forma en pasado participio, también tenemos lo que es ¿cuál era la otra forma? Se me va. Ah, no, el infinitivo ya lo mencioné. Bueno, dicho de otra forma, pasado, pasado participio, presente e infinitivo a veces, ¿no? Porque el infinitivo suele ser el mismo que el presente en la mayoría de los verbos, salvo que cuando se usa tercera persona singular, perdón, se le agrega una S o una ES al final de los verbos en presente. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, aquí por algún motivo me hizo muy chiquita la letra, déjenme ponerlo más grande. Lo que les decía, el verbo be, yo les explicaba todo esto porque el verbo be es muy curioso. El verbo be tiene su forma neutra, que es el verbo be en sí, y tenemos lo que es sus formas en pasado, que son dos. Las formas en pasado del be son el was para singular y el were para el plural o para el you. Muchos dicen, es que los pronombres y esto otro se usan con este y los otros pronombres se usan con este. A mí no me gusta explicarlo así, pese a que es una explicación ya muy técnica, muy literaria de cómo se usa. A mí me gusta decirles el uso más acertado en la vida real, que es este para los singulares, este para los plurales y para el you. Así de fácil. No más enredos, nada de que es que con tal pronombre y que con tal. Porque de repente el sujeto no siempre va a ser un pronombre. Puede que diga el sujeto Pedro o María
o fulano, sutano y merengano, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las dos formas del verbo be en pasado, son las que nos interesan ahorita. Tiene más formas el verbo be. Tiene la del participio, que es la del been, tiene lo que es el is, el am, el are y su forma neutra, ¿no? Y también tenemos otra que es el modo continuo, que es el being. Pero eso no nos interesa. Fíjense todas las formas que tiene este verbo, por eso es tan interesante, tan batalloso. Y lo repetimos los maestros de inglés, pero hasta el cansancio. Y todo el tiempo cuando ves a un maestro de inglés, le das carrilla, el verbo be. ¿Por qué? Por esto, porque cada rato se mira, porque es un verbo auxiliar, es un verbo muy, pero muy usual, igual que el verbo ser o estar en español, que es la traducción de esto. Profe, entonces, ¿por qué se usan tanto esos verbos? Pues son verbos que, como les digo, son auxiliares, se usan en muchas cosas, no más en un tiempo, sino en varios. Entonces, estas dos nos interesan ahorita. Las demás, ahí están para que las conozcan. Ahorita no nos van ni nos vienen, ¿no? Entonces, vamos a movernos otra vez al libro. Si se fijan, aquí viene la explicación que les estoy diciendo. A ver, aquí llegó alguien. José Antonio, pero no, tú nomás. A ver, José Antonio Zavala. Listo. Entonces, tenemos estos pronombres, es lo que les decía, les gusta mucho a los libros explicar con pronombres, pero no siempre son pronombres los sujetos. Entonces, estos que están aquí, el I, el he, el she, el it, todos estos son singulares, por eso vienen relacionados con el was. Y estos de we, you y they son plurales o por lo menos se manejan como plural. Profe, pero todos son plurales, va a decir, porque dice que uno se maneja como plural. Porque el you, acuérdense que puede tener tres significados, tres traducciones. Tú, usted o ustedes. Entonces, como puede tener tres traducciones, se maneja de esa forma, como si siempre fuera un plural, aunque sea tú o aunque sea usted la traducción. Siempre, siempre o siempre lo van a conjugar como si fuera un plural. Por eso el you siempre se conjuga con un were. Siempre se maneja como si fuera plural porque es su forma más predominante. Entonces, singulares estos, plurales estos. Si en vez de I, he, she o it dijera Pedro o Pánfilo o María o Hermenegilda o el nombre que sea, son singulares y se maneja con was. Si dijera aquí Pedro y María o Pedro, María y Hermenegildo, entonces ahí son plurales, se maneja con were, ¿no? Ojo, la forma ing también la tenemos que ver. ¿Qué pasa con la forma ing de los verbos? Ya lo hemos explicado en otra ocasión para otros tiempos, para lo que es el presente continuo, pero igual hay que volverlo a ver, ¿no? Me estoy glitchando bien feo, parece que me voy a desaparecer de repente de la computadora, no sé qué le pasa al Zoom. Ahorita se actualizó antes de que entrara. Entonces, si explota la computadora, le pasa algo, pues entonces besos vaina, ni modo. Vamos a ver qué pasa, a ver si no pasa algo aquí medio raro. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a poner, voy a borrar esto ya del verbo be, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a explicar, bueno, voy a dejar eso arriba. Lo voy a dejar acá para que se vea un perro bien bonito. Y voy a poner aquí abajo lo de los verbos. Vamos a poner ejemplos de verbos. Vamos a poner el verbo eat, que es muy común, comer. Vamos a poner beber. Vamos a poner hacer. ¿Qué otra cosa, qué otro verbo puedo poner? Nadar, porque es necesario que lo veamos. Y ¿cuál otro puedo poner? Vamos a poner play, jugar. Verbos comunes, verbos sumamente usuales, nada raro en ellos, ¿no? Aquí, ojo, hay una curiosidad. En español, el verbo lo conjugamos en mil y un formas, si nos da la gana. En inglés, el verbo no siempre se conjuga. ¿Por qué? Porque el verbo tiene muy pocas formas. En inglés es un idioma muy simple. Es el idioma más simple, de hecho, que hay más fácil. Ah, pero pues, si es más fácil, ¿cómo estará más difícil? Van a decir, ¿cuál es el idioma más difícil? A ver, ¿quién me dice cuál es el idioma más difícil del mundo? Nadie. El español, pero El español es el idioma más difícil del mundo, exactamente. ¿Y por qué es el idioma más difícil del mundo? Por toda la bola de conjugaciones, reglas gramaticales y tiempos verbales y conjugaciones verbales que hay.
son un dolorazo de cabeza para quien quiera aprenderse el idioma. Es más difícil que cualquier otra lengua romance y cualquier otro idioma que use el alfabeto romano. Profe, ¿cuál es el alfabeto romano? Van a decir, eso supone que nuestro alfabeto, los números romanos, no es lo mismo números romanos que alfabeto romano, no lo van a enredar. Nuestro alfabeto, el alfabeto romano, ¿no? Porque hay el alfabeto cirílico, que es el que usan los griegos, los rusos, los países de allá del bloque oriental de Europa, etcétera, ¿no? Y hay otros alfabetos, por ejemplo, el alfabeto chino, que el alfabeto chino a su vez dio origen al alfabeto japonés, el alfabeto coreano, que son variantes de ellos, etcétera, ¿no? No nos interesa nada de eso se lo explico para que sepan, ¿no? Los números romanos sí son los que van con Is, con Vs, con Cs, con Ms, que van con letras, curiosamente. Los números que usamos son indoarábigos, para que lo sepan. Entonces, volviendo a lo de los idiomas, les decía, es el idioma más difícil por causa de eso. En el inglés hay muy pocas conjugaciones, por lo digo, es mucho más fácil para nosotros aprender inglés que para un gringo, por ejemplo, aprender español. Sufren que es pecado. Piensen en un verbo normal, por ejemplo, el comer, que está aquí. Comer, comió, comiste, comieron, comíamos, como, comes, comeré, comerás, comeremos, etcétera. Imagínense aprenderse todo eso, toda esa bola de conjugaciones, más los verbos irregulares que también existen. Hay verbos irregulares, pero sí, sí hay. Por ejemplo, morir, no dices está morido, como dicen los niños, se dice está muerto, ¿verdad? O no dices caber, por ejemplo, dices no cabo como el chavo, se dice no quepo. Más difícil todavía. Hay verbos irregulares en inglés, pero hay también en español, ¿no? Para que lo sepan. Entonces, volviendo ya, para no distraerme mucho del tema, a esto. Eat, que es comer, para hacerlo comiendo, que sería su modo continuo, basta en inglés con agregar ing al final. Eat pasa a eating. Drink, que significa beber, de empinar el codo o de tomar agua. Ese, igual, se le agrega ing, ¿no? Ninguna complicación. Ojo aquí con los que terminan en e muda. ¿Qué tiene de raro la e muda? Que es muda, obviamente. Profe, la e no es muda en español, no, en español no, pero en inglés sí. Y la h es muda aquí y allá suena. A veces, ¿eh? No siempre. Es una de las curiosidades de los idiomas que siempre les digo, no son iguales todos los idiomas y no son análogos unos a los otros, son semi-análogos. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Que semi-análogos quiere decir que se parecen a lo mejor algunas cosas, pero no son 100% iguales y por lo tanto siempre hay problemas al momento de hacer traducción, al momento de interpretar, etcétera, 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 ¿no? Todo verbo, por regla, que termine en e muda, dígase make, que es hacer, take, que es tomar, de sujetar algo, wake, que es despertar, etcétera, etcétera. Como la esta nomás es bonita y no está haciendo nada, está de adorno, está bien chula ahí, de okis, ¿qué se hace? Se elimina al momento de hacer la forma continua, o sea, no quedaría making, por ejemplo, así. Se tiene que quitar la E. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo nada de todas formas. Es como tener la I de bulto. ¿Para qué la quieres? Entonces, make pasa a making. Swim, que significa nadar, ojo, hay un detalle importante. Letras, consonantes al final que por lo general repiten. O sea, si tienes una de estas letras que voy a mencionar, por lo general se repite, no siempre, pero la mayoría de las veces por regla se vuelve a poner. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así es el idioma. Acuérdense que el inglés, yo siempre he dicho, viene de un idioma muy raro que se llama alemánico, y el alemánico era por sí un idioma batalloso y difícil y con como 1000 consonantes. El chiste era pegar 20 consonantes ahí y nomás ponerle una vocal. Entonces, swim es uno de ellos. ¿Por qué? Porque termina en M de María. Los que terminan en N de niño. Los que terminan en P de Pedro. ¿Y cuál otro? A ver, P, M, N. A ver, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X. Nomás esos. La P, la N y la M. Son las que se repiten casi siempre. P, N, M. Entonces, se va a repetir la consonante por regla, va a quedar swim ing con doble M. Y el play, que termina en Y, ¿qué pasa?
Ojo, porque al momento de que nosotros hacíamos lo que es el presente en tercera persona singular, casi siempre, por ejemplo, el study pasaba a studies con I latina. El play era una excepción a la regla, no le pasaba nada, pero lo que quiero que vean es lo de la Y. La regla que aplica para tercera persona singular no aplica para lo que es el pasado continuo. Termina en Y o termina en lo que sea, la Y no cambia aquí en estos casos. Entonces nada más se le agrega ing, no se mortifiquen por las Y aquí. Esa es la forma de hacer los verbos a modo continuo. Entonces, ¿cómo se van a usar? Se le va a poner un was o un were más el verbo en modo continuo. La gramática correcta es esta. La voy a poner en rosa porque rosa es el color más perrón. Entonces, vamos a ponerle aquí sujeto más el was o el were. Y voy a ponerlo aquí abajo para poder que quepa. Más verbo con terminación en ing o verbo continuo, le voy a poner verbo en modo continuo para que quepa porque está medio reducido el pizarrón. Más el predicado. Esa es la forma en que se conjugan las oraciones simples de pasado continuo. Simples porque hay estructuras más complejas. Esta es la forma simple del modo afirmativo. Porque hay estructuras muchísimo más complejas y también hay modos negativos, hay preguntas negativas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es la que nos interesa ahorita, la continua afirmativa. Perdón, sí, perdón, el pasado continuo afirmativo. Ese es el que nos interesa, que viene como tema aquí en el libro. Sujeto puede ser un pronombre, dígase I, you, he, she, it, they, we, etcétera, etcétera. O puede ser cualquier otra cosa que sea el sujeto, que sea de quien se está hablando. Obviamente, por ejemplo, María, Pancho, o incluso alguna otra cosa, por ejemplo, la televisión, el perro, el cangrejo, la silla, etcétera, ¿no? Cualquier cosa puede actuar como sujeto siempre y cuando se esté hablando de él o de ella, o de ella si queremos ser inclusivos, ¿no? Entonces, luego sigue el was or were, que es lo que es el verbo be, que en español equivale a ser o estar. Por ejemplo, yo estaba comiendo tacos, por ejemplo. I was eating tacos. Entonces, sujeto yo, I was, ¿por qué? Porque es singular, más verbo en modo continuo, eating, comiendo, más predicado cualquier otra cosa, lo que sigue después del verbo del predicado, comiendo tacos en la noche, si quieren, pues, comiendo tacos en tal taquería o comiendo tacos así. Puede ser un predicado muy simple. Incluso hay oraciones más simples, su forma más simple ni siquiera lleva predicado, no le ponen. Yo estaba comiendo tacos, ¿no? Ahí, hasta ahí. Entonces, o yo, perdón, ya tacos ya es predicado. Yo estaba comiendo, perdón, sería su forma más simple sin predicado. Se me fue ahí, perdón. Entonces, ya tacos ya es predicado. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ay, perdón, esto no es. Esto es lo del Zoom. Aquí nos dice, follow this pattern, sigue este patrón, que es lo que yo les puse aquí en el pizarrón de rosa, ¿no? Entonces, es lo mismo. Dice subject o sujeto más el was or were más verb ending in ing. Verbo terminando en ing. El más en inglés se dice plus. Plus, complemento. Más complemento o predicado. Es lo mismo. En inglés, predicado se dice complement. No es lo mismo complement que compliment, ¿eh? Ojo, hay uno con e y hay otro con i. Y compliment con i es cumplido. Este es complemento. Ojo, porque hay muchas palabras así que se enredan. Como la gente que en vez de decir es hiperactivo, dicen es imperativo, dicen. Oye, güey, pero no friegues, eso no es lo mismo imperativo que hiperactivo, pero pues hay mucha gente que no sabe hablar. O los que dicen, es que me dio la influencia, dicen, en vez de decir que les dio la influenza. O el otro peor que dice, es que se vació, dice, en vez de decir se vació, se vació. Vaciar es de agarrar un vaso y estar echando cosas ahí. Eso es vaciar, no es lo mismo que vaciar, pero por fin. O el otro que dice, es que me copió la tarea, copió, así con E. No es lo mismo copiar que copiar. Copiar es de estar bien pisto, ¿no? Es otra cosa. Entonces, aquí vienen ejemplos. We were having lunch outside. We, sujeto, were,
que es la forma del verbo be, having, que es el have, tener, y lunch outside. Profe, pero having es tener o teniendo y lunch es comida, ¿no? Estábamos teniendo comida afuera. Esa no es la manera correcta de traducir. ¿Por qué no? Yo les he dicho muchas veces, no se traduce palabra por palabra. Pueden traducir palabra por palabra mentalmente o incluso anotarlo como un borrador si quieren, pero no va a ser su traducción final. Casi siempre hay cambios que se tienen que hacer para adaptarlo a nuestro idioma. Como les digo, no son análogos, no son iguales los idiomas. Entonces, en inglés, si seguimos la gramática estrictamente traducidos palabra por palabra, aquí diría, nosotros estábamos teniendo comida afuera. Incluso en español, el verbo, digo el verbo, el sujeto va implícito, el pronombre va implícito en el verbo, no es necesario agregarlo. En vez, nosotros estábamos comiendo fuera, digamos, estábamos comiendo fuera. Así de fácil. En inglés no se puede hacer eso. Entonces, we were having lunch outside. Having lunch, ojo, ahí les va. En inglés el have más lunch, más breakfast, más dinner, más supper. La comida del día, la hora de la comida del día que ustedes quieran, antes de, pero después de un have, quiere decir estábamos comiendo, desayunando, cenando, almorzando, etc. Así se traduce. Es have más una comida. Entonces, así de raro es el idioma, ni modo, para que sepan esa traducción. Aquí dice aquí, she was taking a bath at home. Ella estaba tomando un baño en casa. Ojo, porque hay bath en inglés y hay shower. El bath es el que nosotros le diremos baño de asiento o de tina, bañarse en una bañera como tal. Así con el agua acá rodeado, todo bien perrón acá, como si fuera una tina. Y el shower es el de darse un regaderazo, que decimos, no son lo mismo. Así que tengan cuidado cuando pongan eso, porque ya que dicen I was having a bath, se entiende que tienes una tina ahí para bañar. Entonces, ojo con eso, ¿no? Vamos a ver el primer ejercicio que viene aquí, ¿no? Dice, complete the sentences with the past progressive form of the verbs in paréntesis. Les recomiendo que saquen una captura de pantalla aquí, si pueden. Dice, completa las oraciones con la forma en pasado progresivo de los verbos en paréntesis. Ojo, porque la forma en pasado progresivo no es suficiente. Tienen que agregarle antes de la forma en pasado progresivo el was o el were. Recuerden, va was o were y luego el verbo en modo continuo. Acuérdense de lo de rosa, el color más perrón. Entonces, was o were más verbo en modo continuo. Eso le van a agregar ahí para que no digan que no se les dijo y no se les explicó, ¿no? Porque pueden agarrar nomás esta instrucción. Estas instrucciones están incompletas. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces aquí tenemos Lilia, la primera se la vamos a regalar, y tenemos watch. Primera pregunta, y quiero que me ayuden a contestar. Lilia, ¿qué sujeto es? ¿Singular o plural? Háganse siempre esa pregunta. ¿Lilia va en singular o va en plural? Singular. Singular, muy bien contestado, Lucía. Como es singular, recuerden, los singulares llevan was, los plurales llevan were. Entonces, por lo tanto, como es singular, va a llevar Lilia y le van a poner aquí un was, así como este, ¿no? Lilia was. Luego tenemos el verbo watch, que significa ver. De hecho, de ahí del watch viene la palabra que dicen guacha, güey, o guacha texto. Ese watch de origen al anglosajonismo que es el watch. Igual que el chamber dio origen al chambear. Cosas de aquí de México, ¿no? Que nos encanta deformar el idioma. Entonces, watch, que es el verbo, se le va a agregar, o se va a hacer modo continuo, agregándole ing. Entonces, ¿cómo quedaría el watch ya en su forma con ing? ¿Quedaría como? ¿Cómo quedaría? A ver, los demás, aparte de Lucía, ¿están dormidos los demás? ¿O me dejaron hablando solo, como los pericos? Voy a morir aquí ignorado. Entonces, I was watching, quedaría, se le agrega ing al final. ¿Qué se le agrega entonces a la oración? Was, porque el ing es singular, y watching, se le agrega ing al verbo, was watching. Así en ese estilo, chequen si el verbo es singular o plural,
Ojo, porque obviamente si hay dos sujetos, por ejemplo, el caso de esto, pues obviamente es plural. ¿Por qué? Porque hay dos. Entonces, ya ahí ya les prácticamente les regalé otra, ¿no? Entonces, chequen, singular o plural, agréguenle was o were según corresponda y al verbo pónganle su ing. Entonces, mucho cuidado con las es al final. Si es muda, se quita. Si suena, no se quita. Ojo. Entonces, esto sería el primer ejercicio, ¿no? Aquí tenemos un segundo ejercicio, me quedan menos de 10 minutos, que rápido me fue el tiempo. Dice aquí, vocabulary indoor activities, vocabulario, actividades de interior o actividades para hacer en casa, ¿no? Aquí dice, listen to the words and repeat them. Escucha las palabras y repítalas. Repítalas ahí en su casa, no es necesario que active su micrófono, nada más escuchen cómo suena y traten de pronunciar si pueden, ¿para qué? Para que lo practiquen. Yo sé que obviamente pues muchos no lo van a hacer porque pues no tienen prendida la cámara y les vale gorro a veces, ¿no? Ni modo. Entonces, yo les digo con toda sinceridad las cosas. Entonces, primera actividad de todas, muy fácil y muy sencillas, que es paint. Esa palabra ya la conocemos hasta el cansancio porque la computadora trae un programa y todo lo trae algunos que se llama paint, ¿no? Entonces no tiene mayor complicación. Paint, pintar. Esta está fácil, la doble O, que casi siempre se pronuncia como U, que no siempre, ojo, que es cook, ojo, cook, cocinar. Profe, no es lo mismo cocinar que hornear, no, no es lo mismo. Read, read, ya lo he visto muchas veces, es leer, ¿no? Lo que nadie hace aquí en México, desafortunadamente. Muy poca gente lee. Ojo con el read, porque puede leerse como red también, como si fuera el color rojo. Red, read y red. ¿Y cómo sabemos cuándo es una y cuándo es otra, profe? Por el contexto. Read es la pronunciación que se le da cuando el contexto del verbo es presente y read es cuando el verbo está en pasado y se le da y tiene ese contexto, ¿no? Entonces, el verbo read en pasado es read, se escribe igual, se pronuncia distinto. Es muy batalloso. Si no hay suficiente contexto, es de atinarle al marín, ni modo. Suele pasar. Entonces, el que sigue, que es lo que está haciendo esta muchacha, es coser. Coser de coser ropa o coser botones o coser eso, no coser de cocinar, no coser de cocción. Este es coser con S, el otro coser es con C. Ojo. Play board games. De nuevo, play board games. Jugar juegos de mesa. Play video games. Jugar videojuegos. Knitting. El knitting es el tejer, ¿no? Bake cookies. Aquí está lo que les digo. Bake cookies. Hornear galletas. No es lo mismo, ojo, cocinar que hornear. Ojo con eso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque las cookies que se parece a cook se hornean en vez de que se cocinen, que sería cook. Curiosidades. Chat, que ya todo el mundo conoce esta palabra. Pues chat es, nosotros decimos chatear, no se dice chatear, se dice conversar o platicar, pero ya agarramos la palabra de chatear, ya sabemos otro anglosajonismo, ni modo. Listen to the radio. Listen to the radio. Ya casi nadie escucha la radio. Go shopping. Go shopping es ir de compras, ir de shopping, dicen aquí también lo anglosajonizaron. Take a nap. Ya no es tan común que lo hagamos ahora con lo que trae que está la vida, pero pues deberíamos, ¿no? Tomar una siesta. La que sigue, dance, bailar. Esto que ya muy poca gente lo sabe hacer, desafortunadamente. Play chess, jugar ajedrez. Watch movies, ver películas. Scrapbooking, esto ya tiene rato que no va nadie que lo hace. El scrapbooking es hacer libros de recortes, háganme el favor. Es raro el que lo sigue haciendo estos días. Este también ya hace mucho que no se ve. Model clay, modelar arcillo, modelar plastilina. Practice yoga, practicar yoga. Solve puzzles, resolver rompecabezas o resolver acertijos, ¿no? Y play de guitar, tocar la guitarra, lo que todos tengo un compañero bohemio que toca la guitarra, que dice que va a ser músico, que al final termina empeñando la guitarra.
pero pues ahí están las actividades, ¿no? Dice aquí, como ejercicio, antes de que se me acabe el tiempo, ver hasta dónde llego, hasta dónde llegué, ¿no? Choose 10 words from the vocabulary. Escoge 10 palabras del vocabulario, de todo esto que acabamos de ver, ¿no? To write 10 sentences in your notebook. Para escribir 10 oraciones en tu libreta. Share with a partner. Agarren estas 10 actividades, las que ustedes quieran, porque hay más aquí. Hay 12 ahí, 13, 14, 15 hay, creo. A ver, no, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 son. Agarren 10, la mitad. Hagan oraciones. Por ejemplo, fulanito estaba jugando videojuegos. Tiene que ser en pasado continuo. O sea, van a tener que conjugarlos. Nada les va a pasar, no les va a caer pedazo. No está tan difícil, ¿no? Estoy perdiendo alumnos a 100 por hora. Estoy suponiendo que o se fue el internet o se fue la luz del cielo. Ni modo. Suele pasar. Entonces, vamos a movernos a la página que sigue, ¿no? Hasta donde llegamos, llegamos. Página 41. 40 y sapo decíamos antes, pero ya ni siquiera se puede decir eso. Entonces, tiene aquí listening, esta parte de listening, ignórenla por completo, déjala morir ignorada. Y esto del reading no me va a dar tiempo de leerlo todo, así que voy a tratar de cubrir esto de writing and speaking, que dice, write a short story about a rainy night. Escribe una historia corta sobre una noche lluviosa. Start with a main sentence. Empieza con una oración principal. Describe the characters that take part in the story. Escribe los personajes que toman lugar en la historia. Tell us what they were doing. Cuéntanos qué estaban haciendo. Finish with a twist. Termina con un ¿qué? Con un giro. Pay attention to the punctuation and capital letters. Pon atención a la puntuación y letras mayúsculas. Entonces, no es necesario que lo hagan, pero si quieren darle un enfoque acá de terror, perrón, porque aquí está pues algo como un vato con una lámpara que se ve como muy lúgubre acá. Pueden hacerlo. Si quieren darle un giro romántico, un enfoque romántico, como ustedes quieran ponerlo y hacerlo, no hay bronca. No se roben las historias de internet, nomás cuéntenme algo que les haya tocado sobre una noche lluviosa. Que tal noche estaba lloviendo machina, eso se fue la luz y sentí que me tocaron aquí, y me espantaron, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran ponerle y gusten y manden, no hay problema. Entonces, eso va a ser hasta aquí vamos a llegar, queda 1 minuto 42, no va a dar tiempo de más. Esta parte de corregir las oraciones igual no estaba demasiado difícil y no estaba demasiado significativa, voy a decir. Entonces, vamos a ver hasta aquí, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, mitote o chisme que quieran agregar antes de que el Zoom me corte? ¿Ninguna? Acuérdense, yo siempre les digo, ya parezco disco rayado, el que cae otorga, si nadie dice nada, se sobreentiende que se entendió todo el tema y todo lo que vimos, ¿no? Entonces, si nadie quiere agregar nada, plebes, y siendo las 3:45 de la tarde del día 1 de febrero de 2023, no, el segundo mes de 2023, pues, está por concluir la sesión del día de hoy, no se les pase, ya saben, tarea, día sábado, medianoche más tardar, domingo, no estén entregando el tiempo, por favor. Y nos vemos, si Dios quiere, próximo miércoles, misma hora, mismo canal, mismo link, mismo todo, ¿no? Sigan cuidando de plebes, aguas con el frío, aguas con la lluvia porque está potente y nos vemos pronto.